Hola chicos, en nuestra clase del día de hoy que correspondía a la parte explicativa de nuestra semana número 3 del corte uno, iniciamos con el trabajo de los triángulos. Hicimos una actividad de introducción el día lunes en la que estábamos hablando de los movimientos de triangulación en el fútbol, cuando se da un pase entre jugadores, entre tres jugadores. Esa actividad la hicimos el día lunes. Y pues en nuestra segunda clase desarrollamos la parte conceptual de los triángulos. Entonces iniciamos acá en nuestro libro en la página número 27, corresponde a la medición de la altura de pirámides mediante la triangulación. Los invito a que acudan a su libro de texto, que escuchen el audio que está aquí, que tiene que ver con la parte de la triangulación, el papiro de Ring, todo lo que en la antigüedad tenía que ver con la topografía y la geodesia y la triangulación como método de medición de distancias. También pues tenemos una parte de historia de las matemáticas con la definición de Tales de Mileto y la medida de la altura de las pirámides de Egipto a través de la sombra que se proyectaba. Eh, Pasamos de esa parte al concepto de triángulo. Definimos que el triángulo está formado por tres segmentos no colineales. Recordarles que la palabra no colineal se refiere a que los segmentos no forman una línea recta, no están establecidos de forma lineal. Palabras nuestras, pues definimos que el triángulo está formado por tres lados, tiene tres vértices que vamos a nombrar con letras mayúsculas y pues vamos a contar con tres ángulos interiores y tres ángulos exteriores. En esta parte pues nos referimos a esta parte de acá donde pues es importante que tengamos en cuenta como las partes del triángulo, que era lo que les mencionaba ahorita, los ángulos exteriores que están aquí nombrados en naranjita, los vértices que siempre estarán nombrados en letras mayúsculas y los lados que estarán nombrados en letras minúsculas, pero tener en cuenta lo siguiente, miren, el nombre del lado se refiere al vértice opuesto, entonces miren, el vértice es A, entonces este lado se llama A. El vértice es B, entonces el lado opuesto se llama B. El vértice es C, el lado opuesto se llama C. Listo, esa es como la primera parte. Recordarles, este es el símbolo de triángulo, entonces si vamos a nombrar un triángulo, pondríamos el símbolo y pondríamos los vértices, el triángulo A, B, C en mayúscula. Acá los invito a que pues revisemos estas imágenes donde se habla de pues donde en la vida real podemos ver la parte de los triángulos, que son las pirámides de Egipto, en las señales de tránsito, este que es el triángulo, que es un instrumento de percusión, el triángulo en el Rubik, que no solamente tenemos los cubos, sino también una pirámide. Acá en las escuadras, este es un triángulo de tránsito para que se encuentra en nuestro kit de carretera, ¿sí? Es como las imágenes en la vida real. Y este que es el triángulo en el billar, que nos usamos para organizar las bolas de billar. Es como la primera parte que definimos el día de hoy, que fue el concepto de triángulo y su simbología y cómo se nombra. La segunda parte importante que definimos fueron las propiedades de los triángulos. Aquí nos encontramos en la página número 28, donde se definieron las propiedades más importantes que las voy a explicar por acá. Entonces, la primera propiedad es esta que es muy famosa, que dice que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo debe ser 180, exactamente 180, como por ejemplo este que tenemos acá. La segunda propiedad se define de acuerdo con el ángulo exterior, entonces aquí es un poquito de atención. La suma de los ángulos no adyacentes, es decir, no el ángulo que esté al lado del exterior, sino los otros dos. La suma de los dos ángulos exteriores no adyacentes debe dar siempre igualito al ángulo exterior que estemos definiendo ahí. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí que este ángulo mide 50 y este ángulo mide 100. Entonces, 50 más 100 debe ser igual al ángulo exterior, que es este que está acá. Ahora miremos otro par de ángulos. Miremos este exterior que es 80. Los ángulos no adyacentes serían 50 y 30. Efectivamente, 50 más 30 me da 80, que es la medida del ángulo exterior. Ahora miremos el de acá.
Los dos ángulos internos no adyacentes, en este caso serían 100 y 30, me tienen que dar igual al ángulo exterior que tenemos ahí. Si eso no se cumple, pues no estaríamos cumpliendo con la propiedad de los triángulos. La otra propiedad nos habla de los lados, la medida de los lados y la medida de los ángulos. Entonces, esta propiedad dice que al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor amplitud y al lado de menor longitud se opone el ángulo de menor amplitud. Eso es lo que nos dice la propiedad. Así pues, explicamos nuestras tres propiedades de los triángulos, pues especificadas como se las mostré. Finalmente, hablamos de la clasificación de los triángulos. Entonces, los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Entonces, en la parte, ten en cuenta que pues la clasificación se define de acuerdo con estas dos características. Vamos con la primera. Entonces, los triángulos, la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados, las vamos a definir en estos tres tipos de triángulos, que es el triángulo equilátero, que tiene todos sus lados iguales, el triángulo escaleno, que tiene los tres lados desiguales, es decir, todos sus lados son diferentes, y el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y otro diferente. Con respecto a sus ángulos, tenemos estos tres, que serían el rectángulo. Característica es que debe tener un ángulo recto. El acutángulo, la característica es que los tres ángulos son agudos. Recordemos que los agudos son los menores de 90. Y un triángulo obtusángulo, que su nombre no lo indica, que es que tiene un ángulo obtuso. En este caso, el ángulo obtuso estaría aquí abajo. ¿Listo? Esas serían como las clasificaciones que tenemos de los triángulos de acuerdo con la medida de sus lados y con la medida de sus ángulos. Esta información la encontramos en la página número 29 de nuestro libro de matemáticas. ¿Listo? De esta manera, pues terminamos la parte teórica hoy en clase. También se desarrolló una pregunta que quedó montada en nuestra clase en Google Classroom. Es esta pregunta que si tú no estuviste en clase, te invito a que la contestes, por favor. Todavía faltan 4 compañeros. Simplemente ingresas, le das ver pregunta y donde dice tu respuesta, allí vas a poner la respuesta que es de acuerdo con esta imagen que les voy a mostrar. De acuerdo con esta imagen, me debes contestar la pregunta. La pregunta es básicamente si se cumplen o no las propiedades y especifica cuáles no se cumplen, por qué no se cumplen. ¿Listo? Recordarte que siempre toda la información de nuestra clase de matemáticas va a quedar montada en nuestra clase en Google Classroom. Espero que les haya sido útil el video. Muchísimas gracias.